Pues mi deseo para los segovianos es que vivan la Navidad como lo que realmente es. Y precisamente el artículo que voy a dedicar para el domingo que viene, que es la Navidad, se dirige a esto, ¿no? ¿Qué es la Navidad? Y la Navidad es la entrada en la historia de los hombres de un Dios que nos ha amado tanto que, como habéis hecho tantas fotos al niño, ya no tengo que recordarlo, ¿no? Es el Dios que viene a vivir en medio de los hombres, y que esto es un anuncio tan impresionante que, si lo llegáramos a percibir bien y a comprender, nos podría ayudar a resolver muchas cosas de la vida. Porque hay dos ideas de Dios: el Dios aislado, el Dios trascendente, el Dios que no se mete en nada. Hay otra idea que es el Deus ex machina, que es el Dios que todo lo mueve como si fueran guiñoles. Yo no creo ni en un Dios ni en otro. ¿Por qué me convence el Dios cristiano? Porque se ha hecho hombre y porque ha tomado la condición del hombre para decir: os comprendo, os acompaño, vivo, trabajo, muero con vosotros, y eso sí, y resucito por vosotros y para vosotros. Lo original del cristianismo es este punto, ¿no? Y es impresionante. Y el otro día tuve una reunión con jóvenes que me gustó mucho. Me reúno con los jóvenes habitualmente a unas catequesis, y uno de ellos había traído un texto para que meditáramos en la Navidad. ¿Y sabéis de quién era el texto? A mí me dejó sorprendido. De Nietzsche, que es uno de los padres del ateísmo moderno y del nihilismo. Pero era un texto precioso sobre Navidad. Y digo, ¿dónde has encontrado esto? Él lee alemán, estudia alemán, y entonces dice, pues lo he encontrado en una antología de textos. Digo, es que Nietzsche tuvo formación cristiana, y se conoce que en algún momento, pues textos como este, porque terminaba diciendo, ojalá cada uno de nosotros nos abriéramos así a la gracia de Dios. Y yo escuchar esto en Nietzsche cuando he leído otras obras suyas que son tan tremendas, ¿no? Pues bien, mi mensaje de Navidad a los segovianos es que reciban al Dios que viene a vivir con nosotros, a compartir nuestra vida, y que eso es lo más esperanzador que podemos esperar, ¿no? Pues gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Gracias a vosotros. Y ahora, según recojáis, pues por eso. Por tener una firma en nuestro patrimonio de esta categoría. También con la Diputación hemos renovado nuestro convenio de restauración de templos. Es un convenio que venimos firmando, yo creo que hace ya, no sé si 3 o 4, 3 años. 3 años. De manera que presentamos una serie de templos que necesitan restauración, y a 3 partes: la parroquia por su lado, ayudada quizá por el ayuntamiento si es que quiere participar, la diócesis por otra y la Diputación por otra, pues vamos consiguiendo que el patrimonio de los templos, sobre todo, pues lo vayamos manteniendo, porque como sabéis, Castilla y León es la región de Europa que más patrimonio tiene, y la conservación del patrimonio pues nos cuesta Dios y ayuda, ¿no? De manera que en este sentido nos alegramos de poder mantener esta relación socioeconómica, ¿no? Y luego también, como sabéis, gracias al camino neocatecumenal, se hizo la rehabilitación de Fuentes de Carbonero, que es una ermita. Bueno, en su tiempo fue iglesia parroquial porque era un pueblo, todavía se ven restos de casas. El pueblo terminó por desaparecer, la gente de allí se marcharon a Carbonero, y la iglesia quedó en un sitio muy amplio, que es una iglesia impresionante, y como allí el fundador del Camino Neocatecumenal y la cofundadora Carmen, pues tuvieron algunos retiros después de la conversión de Kiko Argüello, tuvieron allí unos retiros, vinieron con la gente que les acompañaba, los pobres de la zona donde ellos trabajaron. En Madrid, pues el Camino asumió la restauración del templo, ha quedado precioso, ha quedado muy bonito. Hace unos días lo ha visitado Kiko Argüello, porque no pudo venir a la
a la inauguración, yo lo inauguré, y una cosa muy bonita fue que gente del pueblo de Carbonero, de Fuentes de Carbonero, que viven en Carbonero, pues se hicieron presentes allí y eran como si fueran, diríamos, la parroquia, el símbolo de la parroquia que en su tiempo fue. Después hemos clausurado también el año jubilar heranense. Yo tengo que decir que ha sido un éxito tremendo y que los mismos sacerdotes, cuando pensamos en hacer la procesión de la Virgen Peregrina, no esperaban que pudiera tener tanta fuerza y tan buena acogida. Quiere decir que la Virgen mueve montañas y que la gente cuando se trata de la Virgen es verdaderamente impresionante, como tanto en la zona de Valladolid, o como sabéis que se la llama la Reina de Castilla, y de la tierra de Cuéllar, pues ha sido un éxito. Yo fui a cerrar la Puerta Santa, naturalmente, y tuvimos allí una celebración muy bonita. Y la gente de Cuéllar y de la comisión que han llevado a cabo todos los trabajos, pues todos han reconocido que ha sido un éxito muy grande. También clausuramos la etapa sinodal diocesana del sínodo que se celebrará en Roma el año que viene. Ahora estamos en la etapa intercontinental, es decir, la etapa nacional era que todas las diócesis tenían sus trabajos, sus equipos, sus grupos. Después tuvimos una asamblea nacional y ahora están en la etapa intercontinental. Los 5 continentes tienen también una reflexión para concluir en Roma en octubre del año que viene, si Dios quiere y si el Papa sigue en la línea de trabajo que está llevando. En el campo de la juventud yo quiero decir que aunque yo no pude ir, pues se hizo el Camino de Santiago y el encuentro de pastoral de juventud europea en Santiago. Fue francamente muy bueno, una experiencia para los jóvenes muy bonita, no solamente ya por el hecho del camino, sino porque se encontraron allí en Santiago de Compostela pues parte, naturalmente, una representación de la juventud europea. Y todos los que han participado, obispos, sacerdotes, catequistas, han venido muy contentos, y esto ha sido como una especie de paso para este agosto que viene, que como sabéis es la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, y fue como una especie de preparación para lo que ya estamos haciendo, que es la preparación del encuentro en Lisboa, la Jornada Mundial de la Juventud. Recientemente el obispo auxiliar de Lisboa, que ha sido nombrado coordinador general de la jornada, pues ha estado en Madrid informando de cómo van los trabajos. Creemos que saldrá la cosa bien, aunque a todos nos pareció que era muy caro desde la inscripción de jóvenes, la inscripción en los lugares de residencia, que nos parecía muy cara. Y entonces el obispo se llevó como una especie de chuleta para hablar con los representantes generales y decir que a ver si se podía rebajar por lo menos las inscripciones de los más jóvenes, porque claro, a pesar de las rifas y las actividades que hagan los chicos, no recuerdo exactamente cuánto costaba, pero a todos nos pareció que era bastante caro. Yo he creado 2 comisiones, porque me lo ha pedido la conferencia episcopal, una en la diócesis, a todas las diócesis, no a mí como obispo de Segovia, sino a todos los obispos, de cara al sostenimiento de la vida de la Iglesia. Como notamos que a la gente le cuesta muchas veces entender cómo se sostiene la Iglesia, etcétera, pues se ha pedido que hagamos una comisión que se llama así, de sostenimiento de la Iglesia, con el fin de sensibilizar a la gente en cómo puede ayudar a la Iglesia. Desde ahora yo, y aquí delante de los medios, lo que sí quiero decir es que agradezco a todos los segovianos y segovianas que ayudan a la Iglesia, que son muy generosos, tanto en los pueblos como en la ciudad, que sostienen las comunidades y que sostienen la vida de las parroquias. Yo creo que la generosidad de los diocesanos y diocesanas pues es clarísima. Aún así, pues hay bastante desconocimiento de los problemas que tiene la Iglesia para sostenerse mediante no solamente la colecta, porque la colecta es algo muy
muy puntual, sino a través de una suscripción periódica que puede ser mensual, trimestral, anual, a través de Bizum, a través del portal de la Iglesia, etcétera, que hay muchos medios para que la gente, sobre todo en el tiempo de pandemia, nos dimos cuenta que como la gente no podía ir a las iglesias, decían, ¿y qué hacemos con nuestros donativos? Pues facilitó mucho estas técnicas modernas de recaudación, ¿no? Y la otra comisión es adecuar la diócesis a las necesidades reales que tienen. Como tuvimos una asamblea presbiteral de la que ya informé, en esa asamblea me pidieron como obispo que yo creara una comisión para decir cómo está Segovia, qué recursos tiene, cuántos sacerdotes tiene, cuál es su población y adecuar las estructuras diocesanas a la realidad actual de Segovia, ¿no? Esto es complicado, la comisión se ha creado, está a punto de terminar sus trabajos, luego yo lo tengo que estudiar y hacer un decreto o una exposición de motivos de cómo se puede prever la diócesis dentro de un futuro próximo y de cómo debemos adecuar todos nuestros recursos personales, económicos, etcétera, patrimoniales, para que la diócesis funcione mejor de lo que está funcionando. Y por tanto esa comisión está ahí. Y por último, como saben, hay un seminarista mayor. Yo ordené uno en el 20, ahora este año ya he dado los ministerios de lector y acólito a un joven de Segovia que tiene la carrera de químicas y que está haciendo teología, y este año le ordenaré de diácono. Y bueno, es una esperanza, aunque solo sea uno, ¿no? Que dices, Señor, mándanos alguno más, que hay gente muy buena por aquí, a ver si cae alguno y se da cuenta de lo importante que es seguirte. Y bien, pues esto es una alegría, porque aunque sea gota a gota, como dice el refrán, gota a gota se hace la gotera. En este caso, una gotera beneficiosa, porque es como si nos descendiera del cielo un ministro, ¿no? Y nada, yo simplemente quiero de nuevo decir que la Iglesia lo que quiere hacer es estar al lado de los segovianos y de la comunidad diocesana, que lo hacemos acompañando a la gente como mejor sabemos y podemos, con esperanza, con sentido de solidaridad, que a veces no llegamos pues porque somos limitados y porque, como decía el ex arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, me gustaba mucho la expresión cuando nos reuníamos y todos veníamos un poco a lamentarnos, hay que ver que no tenemos esto, que no tenemos lo otro. Decía don Ricardo Blázquez, así con esa serenidad que le caracteriza, decía, tenemos que saber administrar nuestra pobreza, decía. Bueno, pues yo eso me llegó al alma, porque evidentemente los bienes que podemos administrar son bienes escasos. Segovia es una diócesis pobre entre las diócesis de España, y administrar la pobreza pues supone mucha esperanza, paciencia y confianza en la divina providencia. O sea que, y nada más, os agradezco mucho la presencia, y ahora si queréis preguntar sobre lo que queráis y yo pueda responder, pues con mucho gusto lo hago, si es que sé y tengo. De manera que muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra colaboración, que no lo he agradecido, pero será por supuesto, ¿no? Yo creo que la información que se hace de la vida de la Iglesia es bastante objetiva en Segovia y que se hace bien. Yo no tengo ningún motivo de queja, ni tampoco recibo quejas ni nada. O sea que funciona la fluidez de la comunicación. A veces se hacen ruedas de prensa por temas muy concretos, muy particulares. En Cáritas siempre hay más actividad y bueno, pero sobre lo que queráis preguntar, pues estoy a vuestra disposición. Darles las gracias por la invitación, pero también un poco cómo se encuentra de salud, que también es importante. Muchas gracias. Pues ahora estoy con un catarro aquí de garganta que me ha bajado, que lo llevo bastante regular. Me encuentro bien, gracias a Dios. Tengo algunas revisiones que hacer, como es natural, pero vamos, yo
mi termómetro es que como llevo la agenda y la llevo tal como me van entrando las cosas, ahora con la visita pastoral, por ejemplo, pues hay días que visito 2 pueblos o 3 pueblos, uno por la mañana, 2 por la tarde, pues vuelvo a casa normal, no vuelvo excesivamente cansado, ¿no? Y nada, pues muy bien. El catarro es que lo cojo todos los años, porque veis, ya se nota además que me baja un poco hacia los bronquios, pero con el fiumichil o como se llame, que te ayuda a echar flemas y eso, lo que más me cuesta a veces es la predicación, ¿no? Porque noto que la garganta se irrita, pero bien, me encuentro bien. La gente me dice que me ve también bien, porque me dice, ¿le vemos bien? Digo, eso se suele decir ya cuando uno llega a determinada edad, ¡qué bien le veo! Y relacionado con esto, en su agenda de 2023, ¿tiene pensado pedir la renuncia? ¿No ha pensado en ello? Sí, la tengo pensadísima. O sea, yo he cumplido ahora, el día 16 de diciembre, 74 años. El 16 de diciembre cumpliré 75 y presentaré mi renuncia como es preceptivo en el canon de derecho canónico, ¿no? Lo hacemos a los 75 años. Los sacerdotes lo hacen al obispo. En los sacerdotes pues se habla con el obispo y el obispo dice, bueno, pues estás bien de salud y que todos quieren seguir. Y entonces, los sacerdotes, me refiero, yo los mantengo porque además de ser muy generosos, pues la verdad es que lo hacen muy bien. Tengo párrocos con 85, 84 años, ¿no? Que son admirables. El de Navalmanzano, no sé cuántos tiene. Ahora he jubilado a don Ildefonso de Beganzones, que el hombre... Y los obispos lo hacemos al Papa y el Papa determina, a través del nuncio, se hace siempre, y lo que hace el Papa es determinar luego, bueno, pues consulta, hace sus consultas y ve cuándo conviene hacer la sucesión, la renovación del cargo, ¿no? Y ahondando en eso, decía que los sacerdotes que lo piden tienen ganas de seguir. ¿Usted? Bueno, vamos a ver, yo estoy contento en el trabajo que hago, ¿no? Y además a lo que uno nunca renuncia, que yo siempre lo he dicho, es a ser cura y a ser obispo. Tenga o no tenga cargo, pues yo seguiré trabajando al servicio de la Iglesia, ¿no? Si es aquí porque el Papa considera que puedo estar más tiempo, ¿no? Pues eso es una cuestión suya que a través de las consultas determina, ¿no? Yo cumpliré y vamos, estoy completamente disponible, siempre lo he estado, pero en este momento mucho más a lo que el Papa pueda pedir y decirme, ¿no? O sea que no tengo ningún... En marzo iré a verle porque tenemos una audiencia, los que trabajamos en la Comisión de Misiones, y tenemos una audiencia con el Papa. Ya se lo dije en enero, le dije, yo, Santo Padre, le agradezco porque me escribió usted una carta. Es que me escribió una carta con motivo de mis bodas de plata episcopales, ¿no? Y entonces cuando fuimos en enero le dije, gracias por la carta que me escribió, que es muy bonita y tal. Y luego le dije, ya sabe usted que dentro de 1 año y medio, era entonces, claro, pues le presentaré mi misión. Y muy bien, ya veremos, dice siempre. Y luego hace lo que más le parece lo conveniente, ¿no? En una entrevista reciente decía el Papa que está en general contento con los obispos españoles, que son en general buenos, pero que haya un buen corneta, decía, textualmente. Sí. No sé si sabe por dónde va o cómo recibe esa... No, bueno, yo creo que el Papa es que muchas veces tiene esas expresiones, como ha aparecido ahora en la entrevista que le han hecho en ABC, tiene expresiones muy populares, como las tuvo también con nosotros, ¿no? Fue muy divertido, por ejemplo, no sé si lo conté, que cuando el obispo nuevo de Salamanca y Ciudad Rodrigo ha recibido las 2 diócesis, porque se han unido, como sabéis, entonces este obispo le preguntó al Papa allí en la audiencia, mire, Santo Padre, a mí me gustaría que me diera alguna indicación de cómo llevar a 2 esposas, porque cuando se habla de la diócesis se habla como esposa del obispo, ¿no? Por eso llevamos el anillo. Nos desposamos con una iglesia, que es, en mi caso, es Segovia. Y entonces le dijo José Luis Retana, que es el obispo de Salamanca, deme algún consejo para... Y el Papa fue muy rápido, dice,
cuide de la chica, usted cuide de la chica, de la pequeña. La diócesis pequeña es Ciudad Rodrigo. Y le dijo, trátela bien, cuídala bien. O sea que tiene expresiones así como lo del corneta o lo de... Pues no sé por dónde puede ir en ese sentido, pero hay que chincharle para que diga, bueno, ¿y qué quiere decir usted con eso? Entonces ya lo dice, pero tienes que apretarle un poco el tornillo. Es muy espontáneo, o sea que no... Como buen argentino. ¿Y qué pronóstico le da precisamente también al hilo de la entrevista de ABC y de la pregunta del compañero para su visión del futuro del Papa Francisco? Yo, dice, o sea, Sí. ¿qué futuro le veo a él? Sí, si ve cercana su renuncia o... Bueno, vamos a ver, yo creo que en los medios a veces la noticia, que no es... bueno, esa es una noticia relevante, pero es que eso no es único de este Papa. Él mismo dijo que Pablo VI lo hacía, es que lo hace cualquier Papa que tiene sentido común. Si a mí me pasa algo, deja escrito que se sepa que renuncio, porque el Papa puede ser quitado del gobierno de la Iglesia, como dice el Código de Derecho Canónico, cuando pierde las facultades, bien por deseo propio, bien porque se junta la comisión organizada para esto, ¿no? O bien porque incurre en herejía, que no es el que pasa, ¿no? Hay papas que han incurrido en herejía y que han sido destituidos. Entonces, él ha dicho que él desde el principio dejó firmado, porque se dio cuenta de que es una responsabilidad muy grande, y entonces para que no tengan que estar luego diciendo el Papa está mal, el Papa no, pues la dejó firmada. Eso ha saltado y lo ha dicho él, porque además digo, sí, quiero que se sepa, ¿no? Como hay rumores, pues lo ha aclarado, ¿no? Yo le veo bien, y además está bien, tiene muchos reflejos y de cabeza está muy bien. Y bueno, pues son situaciones en la vida. Ya ha dicho él también que no se gobierna la Iglesia con las rodillas, sino con la cabeza. Entonces, especular sobre esto pues es inútil, porque nunca se sabe cómo va a funcionar en una persona la salud ni nada, ¿no? Pero vamos, el ritmo que lleva es verdaderamente extraordinario. Es extraordinario, porque ahora este viaje que ha hecho también en silla de ruedas y lo que se propone hacer, ¿no? Pues es que lleva un ritmo que dices, tiene que estar muy bien, ¿no? Porque si no... Y luego además ha mejorado, en lo de la rodilla también ha mejorado. Habla usted de administrar la pobreza de la diócesis de Segovia y lamenta que no haya seminaristas, solo ya para el año próximo. En cuanto a celebradores de la palabra, ¿cómo está la diócesis de Segovia? Bueno, pues mira, yo cuando llegué aquí para mí fue una alegría ver que eso ya se había establecido. Pues no sé si empezó don Antonio Valenzuela, a lo mejor... Sí, estando yo en Roceguillas en el año 72. Mira, quien lo sabe mejor, el vicario general, ¿no? Pues tenemos un grupo muy bueno de celebradores de la palabra. Tenemos reuniones con ellos, reuniones de formación, de seguimiento. Y fijaos bien ahora en estos, me alegro que haya hecho esta pregunta, porque en los pueblos que he estado visitando en Fuente Pelayo, en algunos sitios me han acompañado celebradores de la palabra. Y la gente del pueblo... hay dos hermanos que son de Turega, ¿no? Que son los dos, ella y él, son celebradores de la palabra, pues me han dado las gracias públicamente. Me han dicho, agradecemos mucho que cuando no puede venir el párroco vengan estos dos hermanos, ¿no? Entonces, ahora ha salido en Roma, un nuevo directorio sobre cómo formar, preparar a los celebradores de la palabra, y lo estamos nosotros ahora contrastando con el que ya hicimos, con el que me tocó renovar a mí, para ver si tenemos que hacer alguna actualización. Y bueno, es un servicio para las comunidades pequeñas, que no todos los domingos pueden tener la Eucaristía, es un servicio muy, muy meritorio, y donde los laicos tienen además una posibilidad muy grande de desarrollar sus capacidades, ¿no? Me gustaría saber qué valoración hace de la incorporación de los sacerdotes que vienen de otros países aquí. Bueno, me alegro, porque no he dicho una cosa, se me ha escapado. Pues hago una valoración positiva, primero porque la Iglesia es católica y por tanto, del mismo modo que nosotros los españoles hemos dado muchos misioneros a la Iglesia Universal, pues ahora nos vienen de otros países. ¿Qué pasa? Que a veces es un poco costosa la integración, y lo hacemos progresivamente.
vamos cuidando que esa integración sea progresiva, sobre todo cuando vienen solos. Cuando vienen de un instituto que ya tenemos aquí, es más fácil porque el instituto religioso los acoge. Y en este sentido quiero decir que este año hemos acogido a una nueva congregación religiosa que se llama Misioneros de los Santos Apóstoles. Es una fundación canadiense que se extendió después en América Latina y nos pidieron venir aquí porque no tienen en otros continentes, pero no tienen en Europa, y pues fue providencial. Se dirigió a mí el superior general, Misioneros de los Santos Apóstoles se llama, si queréis apuntarlo. Y están en Sancho Nuño y en esos pueblos de alrededor, Villovela, Villolara, Gómez Alacín y luego Valladolid. Valladolid, que es donde estaba Germán, sí, siempre me confundo con Villovela o Villo. Bueno, pues ahí están estos misioneros, se les acoge, estos tienen como carisma la evangelización, el seguimiento vocacional, tienen seminarios, casas de formación. Yo les dije, bueno, pues a ver si aquí vosotros sois capaces de suscitar vocaciones, ¿no? Y tenemos, para que lo sepáis, esa es una congregación. Otros son los misioneros de Yarumal, que están ahora en la zona de Mozoncillo, Escalona del Prado, etc. Y también aquí en esta zona de La Losa. Y estos vienen a reciclarse aquí, porque son misioneros que están por todo el mundo, y cuando pasan 11 años o 12 años de ministerio, les dan 3 o 5 años para hacer actualización teológica o reciclaje formativo. Y están muy contentos, y la gente también está muy contentos con ellos. Y los que más tiempo llevan, que los conocéis porque tienen aquí lo que llaman la Capilla de la Adoración, que la instituyó mi predecesor, don Ángel Rubio, son los operarios del Reino de Cristo, que llevan también otros pueblos. O sea, esas 3. Y entonces, cuando vienen así en institución, es mucho más fácil adaptarse, porque ya hay gente aquí que lleva tiempo, ¿no? Los que cuestan más son los que les manda su obispo a estudiar o a colaborar con nosotros, y entonces esos vienen aislados. Entonces les recibimos primero aquí un tiempo en la casa sacerdotal, les damos clase de español, les vamos diciendo cómo es la diócesis de Segovia, sus características, y poco a poco les vamos enviando, cuando ya están más sueltos con la lengua, les vamos enviando a decir misa a pueblos de alrededor, hasta que al final ya les damos un nombramiento pastoral, ¿no? Y ellos tienen siempre asegurado, como cualquier sacerdote de la diócesis, su salario establecido por la diócesis y la conferencia episcopal, y la seguridad social la tienen como si fueran unos sacerdotes más de la diócesis. No hay distinción entre los que son de aquí y los que vienen de fuera. Recientemente el grupo político Compromís recordó que según la ley de memoria histórica la Iglesia debería retirar los símbolos franquistas, y aquí en Segovia hablaba de Aguilafuente. Se han hecho las gestiones porque sí, nosotros tenemos aquí un protocolo que además se hizo público, y yo dije desde el principio, y lo sigo diciendo, que nosotros colaboraremos con las normas que vengan de la autoridad, ¿no? Entonces ha habido alguna indicación de Aguilafuente, precisamente. Lo que pasa es que esa parroquia o ese templo me parece que ha iniciado su proceso de ser BIC, de solicitar, y cuando el edificio es BIC hay unas condiciones diferentes en la misma ley de memoria histórica. ¿Qué es lo que le pasa aquí a San Miguel? Si os habéis dado cuenta que tiene también, pues ese edificio va a ser declarado BIC, y entonces cuando es BIC el modo de tratar este tema es distinto que simplemente quitar la lápida o las insignias y los signos, ¿no? Entonces, con Aguilafuente además hubo otro asunto. Como este es un asunto que lo debe gestionar la parroquia, se le pidió a las autoridades de allí del ayuntamiento que, puesto que había todavía familiares de personas que figuraban allí en la esta, que sería bueno dialogar también con ellos para hacer las cosas bien y que no fuera como una especie de
acción que levantara divisiones entre la gente. Entonces se solicitó, yo le dije, del mismo modo que nosotros como parroquia le pedimos al párroco que hable con las personas, ¿no? Pues lo mismo ellos. Y luego en la ejecución de la obra nosotros no ponemos ningún impedimento a que la autoridad competente la retire, ¿no? Siempre y cuando que se salven estas normativas que son si es edificio histórico, como es o como no es, ¿no? Después, no sé si había algún sitio más donde había no me acuerdo yo, además de aquí la está aquí San Millán y San Esteban. Luego algunos nos aplicaron una iglesia que no es nuestra. Ah, sí, lo de los agustinos también nos aplicaron, pero eso no es nuestro, eso depende, lo de San Agustín que está ahí cerrado. Eso ha pasado a ser, es propiedad del ayuntamiento, ¿no? No es de la iglesia. Sí, estamos teniendo un periodo de Adviento políticamente en España muy movido. ¿Cómo lo vive desde su posición? Hombre, pues, y si piensa que en Navidad la cosa va a calmar. Ojalá el príncipe de la paz traiga paz y concordia y mansedumbre, porque dice, hay un texto de Isaías que yo estos días lo he pensado mucho, no vendrá con vara de hierro, no vendrá el Mesías, no vendrá con vara de hierro, no vendrá. Entonces el Mesías vendrá con ternura, misericordia. Yo creo que faltan muchas estas cualidades, falta mucho, parece mentira que a veces las cosas no las podamos llevar por el camino del diálogo, de la concordia, ¿no? Y del respeto a los otros. A mí hay una frase de Machado que me encanta, una frase que es muy bonita, dice, tu verdad no, la verdad. Y añade, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, como diciendo, es que no podemos buscar la verdad en común, ¿no? Entonces a mí me da tristeza, me da preocupación, como no podía ser de otra manera, porque como pastor de la Iglesia, no como político, que no lo soy, pero como pastor de la Iglesia, pues naturalmente todo lo que suponga una especie de ruptura de la convivencia, de la falta de respeto a la opinión del otro, de la falta de diálogo. El Papa, cuando recibió al presidente de gobierno en aquella audiencia pública que la pudo ver todo el mundo, le habló de un concepto que es muy clásico de la doctrina social de la Iglesia, que es la caridad política. Dice, el verdadero político, eso es una doctrina que se remonta a Santo Tomás y a los santos padres, porque en la primitiva Iglesia luchas que había de todas, ¿no? Al patriarca de Constantinopla, la emperatriz, a San Juan Crisóstomo, le desterró 2 veces, ¿no? Por las cosas que decía y tal y cual, o por los problemas internos que los pastores también denunciaban, ¿no? Pues el Papa le recordó que la caridad política era una cuestión fundamental, porque la política, si es auténtica, está siempre al servicio del pueblo y en favor de la justicia social, del bien común, etcétera, ¿no? Yo no sé cómo será, porque la verdad es que las previsiones primero no soy profeta y después, como te llevas tantas sorpresas en cantidad de cosas, dices, no sabes mañana con qué te vas a levantar. Pero sí, la preocupación desde luego se tiene y se sufre, porque notas que la gente también lo pasa mal. No solamente ya por las cuestiones más inmediatas de la vida diaria, sino porque un clima de crispación o un clima en el que hablamos a veces de muchas cosas, pero que luego a la hora de la verdad no las vivimos, ¿no? Porque se habla de diálogo, se habla de democracia, se habla de respeto, pero es que luego ves actitudes que dices, ¿y esto dónde está, no? Una cosa es predicar, decía mi madre, y seguro que las vuestras lo habéis oído, y otra cosa es dar trigo, ¿no? Sí, si no hay más preguntas, pedirle como todos los años un mensaje, una felicitación para los gobiernos. Yo que no. Santi tiene por ahí. Sí. Vaya camarero que nos hemos echado de catedral. Un camarero de categoría superior, más la cocinera que... La cocinera es un genio. Que viene con el bizcocho que ya con el... Este es un bollo.